¿Has notado, querido amigo televidente, de que la vida está repleta de decisiones? Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, tomamos muchas decisiones. Son tantas que a veces ni siquiera pensamos en las decisiones que estamos tomando. Algunas decisiones son sencillas, no son trascendentes, pero otras son de una importancia vital que incluso alcanza hasta la eternidad. ¿Cómo estas decisiones pueden afectar no solamente tu vida, sino que también la vida de tu familia? ¿Cómo una decisión equivocada puede traer consecuencias a través del tiempo, pesar y dolor, porque justamente no decidimos de la manera más adecuada? Afortunadamente creemos en un Dios maravilloso, un Dios que tiene una solución oportuna y que trae curación, restauración y sanidad, incluso para las peores decisiones que hemos tomado. Pues bien, amigos, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y ya estamos listos y dispuestos, queridos amigos, para que podamos abordar una temática muy relevante junto a cada uno de ustedes y también, por supuesto, a nuestros queridos invitados que están en este momento en los estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile. Bueno, para algunos les va a resultar muy familiar. Ellos estuvieron la semana pasada acompañándonos. Se trata del pastor Josué Espinosa. Él es pastor de la Iglesia Adventista y además de eso ocupa un cargo de relevancia dentro de nuestra iglesia como presidente de uno de los campos misioneros acá en nuestro país, especialmente en la región metropolitana. Pastor Josué, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por la nueva invitación, es un privilegio. Y por supuesto, estamos hablando de familia, estamos hablando de conceptos relacionados con el matrimonio, con los hijos. Está gratamente acompañado el pastor por su amada esposa Mitzi Celis. Ella también lleva a cargo, y tiene responsabilidades importantes en el ámbito del Ministerio de la Mujer, en el ámbito de los niños, de los adolescentes. Mitzi, muchas gracias también por estar con nosotros para compartir esta temática con los amigos. Muchas gracias a ti, Juvenal. Estamos realmente encantados de estar con ustedes en esta noche. Muy bien, y por supuesto vamos a pedir en este momento que quien debe dirigir todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, en base a los consejos tan maravillosos que encontramos en la palabra de Dios, es justamente Dios a través de su Espíritu. Y eso es lo que vamos a solicitar en este momento. Les invitamos para que ustedes nos acompañen, mientras le vamos a pedir a nuestra hermana Mitzi que nos guíe en oración pidiendo la bendición por este estudio. Oremos, amigos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, ser instruidos por ella. Y Señor, en esta hora queremos pedir que tu Espíritu Santo fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder encontrar estos tesoros que tú nos ofreces y poder implementarnos en nuestra vida. Señor, que tu presencia pueda estar en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Josué, quisiéramos comenzar expresamente con usted porque hay un concepto
generalizado que dice claramente que Dios ya ha decidido qué personas se salvan y quiénes no. Y dentro de su sabiduría, dice esta teología, que no importando qué decisiones podamos tomar en la vida, finalmente hay personas que se van a salvar y personas que se van a perder. ¿Por qué existe esta teología? ¿Estamos de acuerdo con ella? ¿Tenemos una idea completamente diferente? Sería interesante conocer su opinión. Bueno, Juvenal, esta creencia tiene sus raíces en el fatalismo de las religiones griegas. Ahí está el origen. Ahí están sus raíces, ¿no? De que finalmente no hay esperanza, estamos condenados a un ciclo interminable, etc. De alguna manera, hace ya varios siglos, esto retomó fuerza en el contexto de las iglesias cristianas, especialmente iglesias cristianas protestantes, ¿no? Y es por la mala comprensión de algunos textos de la Biblia. Yo tengo uno de esos textos que es necesario conocer, voy a invitar a nuestros amigos, está en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 4, pero yo voy a leer solamente versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 voy a leer también. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hablamos del concepto de la predestinación. Como tú mencionaste, hay personas que piensan de que no importa lo que hagan en la vida, ya está escrita su historia desde antes, por tanto, se van a perder o se van a salvar. Ese concepto fatalista está en contra de un principio básico, que es la libertad o el libre albedrío. Es decir, lo que está hablando realmente el apóstol Pablo aquí no es de una predestinación en esos términos, sino que la predestinación de la cual habla Pablo tiene que ver con el propósito. Dios nos creó ¿para qué? Para ser salvos. Dios nos creó para la eternidad. Sin embargo, no estamos... Eso es lo que no tenemos que olvidar. Exactamente. O sea, hay una intención. De parte de Dios hay una intención, un propósito. Y a eso lo llama Pablo predestinación. Solo que los seres humanos somos libres. Podemos nosotros desmarcarnos del propósito divino. Podemos nosotros renunciar a ese propósito y lo estaremos haciendo por el uso de nuestra libertad. Y no debemos confundirnos, por tanto, con ese otro concepto de predestinación fatalista, absoluto, que tiene, digamos, seguidores y creyentes en todo el mundo, ¿no? Bueno, y eso es bien importante destacar porque, tal como se acaba de decir, muchas personas creen en esto, por lo tanto esto influye directamente en las decisiones que toman, porque dicen, bueno, no importa que haga tal o cual cosa, no importa si aún siendo cristiano transgrede la ley de Dios, total, yo ya estoy destinado para este propósito o para este otro. No hay responsabilidad moral. Si no soy consciente de que mis decisiones tienen una repercusión en este tiempo o en la eternidad. Entonces, malamente, Dios podría habernos creado con ese tipo de predestinación si nuestra voluntad y nuestras decisiones no tienen ningún valor. Bueno, y lo otro también, Mitzi, ¿qué piensa usted en relación a que este plan de salvación, con este propósito tan definido que es la salvación de todo ser humano, se ve claramente graficado en la cruz de Cristo? O sea, si efectivamente ya estuviéramos predestinados para un camino, para una vía o para la otra, ¿qué sentido tendría justamente que Cristo haya muerto por la humanidad? Así es, el plan de salvación es lo que Dios tenía, el plan para poder conquistar nuevamente y atraernos hacia Él. Pero ese regalo que nosotros recibimos no es algo que nosotros, digamos, tenemos la disposición de recibir o no. No es algo obligatorio. O sea, podríamos decir entonces que estamos en presencia de un derecho sagrado, desde el punto de vista que ni aun Dios pasa a llevar en la vida de las personas, que en este caso es el libre albedrío o la capacidad de elección. Pongámonos en la posición de que, bueno, tenemos un hijo, creo que todos tenemos aquí hijos, y muchos de nuestros auditores también, y planificamos un poco su vida. Pensamos que estudie o planificamos que estudie en tal colegio,
vivir en tal carrera. lugar, que estudie en tal universidad, Su la carrera, alimentación. la alimentación que va a tener. Todo eso es parte de lo que un padre o madre o en su conjunto pueden hacer pensando en el bien de sus hijos. Pero cuando ese hijo tiene una cierta autonomía, todo ese plan podría no cumplirse. Porque el hijo, siendo mayor de edad, puede decir, papá, yo no quiero estudiar en la universidad que tú has pensado. Ni siquiera quiero estudiar la carrera que tú me has motivado a que estudie. Tengo otras cosas que yo quiero hacer. ¿Qué vamos a hacer como papás? Y muchas veces ha sucedido. Y muchas veces sucede. Lo más probable es que respetemos su derecho y le digamos, hijo, haz lo mejor, toma en consideración los principios, las enseñanzas generales que te he dado y sé pleno en lo que vas a hacer. Pero nosotros seguramente no vamos a pelearnos con nuestros hijos y lo vamos a obligar y encasillar a que haga lo que queremos. Yo creo que no estamos en esos tiempos. De igual forma, Dios planifica nuestra vida. Él tiene un plan para nuestra vida. Su propósito, como dice el apóstol Pablo y lo que acabamos de leer, es que nos salvemos. Es la eternidad. Ese es su propósito. Es un propósito claro y definido. Pero nosotros, como mayores de edad, como seres humanos libres, tomamos decisiones. Y a veces no queremos seguir el plan de nuestro Padre Celestial y Dios respeta eso. Ahora, tomando el mismo ejemplo, ya no estamos en estos tiempos, como acaba de decirlo, pero a veces suele suceder, que los padres insisten, no, es que esto yo quiero que estudies. Mi padre fue de tal profesión, mi abuelo también, y tú también tienes que seguir la línea, y a veces se impone un criterio. ¿Cuán diferente, Mitzi, a su juicio, es el accionar de Dios, sobre todo en base a un texto que me permito leer en Mateo capítulo 22, el verso específicamente 37? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto, si no lo analizamos dentro de un contexto, a más de alguien le podría sonar un poquito a imposición, casi una coerción de parte de Dios. Claro. ¿Cuál es el planteamiento que nos presenta aquí el Señor en su palabra? Justamente porque dice, este es el primer y más importante de todos los mandamientos. Y puede ser que algún amigo piense de que es una obligación que Dios está imponiendo, que la relación que debemos tener con Él es un amor obligado. Pero la esencia del amor, la naturaleza del amor, nunca ha sido una obligación o que nos lleve a la coerción. Todo lo contrario. El amor en su naturaleza es un regalo, es algo libre, es una respuesta, ¿no es cierto?, de renuncia también muchas veces a mi propia comodidad, a mi propia visión, a mi propio yo, para poder ser feliz, hacer feliz al otro. Y lo que nosotros vemos aquí es que Dios tiene la intención de amarnos y tener una relación de amor con nosotros. De hecho, el plan de salvación está fundamentado en el amor. Y Él es el que está dando el primer paso. La relación que el Señor quiere tener con nosotros es de amor, pero no un amor que implique coerción o obligarnos a tener este principio. O sea, ya no sería amor, entonces. entonces. Ya no sería amor. No. Claro. Ahora, hay un aspecto que pasa por una decisión. Por eso es que el Señor dice que es un mandamiento, ¿no? Porque uno tiene que decidir amar o no amar. A veces escuchamos en las canciones y en los poemas que el amor es algo que nos llega desde arriba como, no sé, como la lluvia. No. Desde el punto de vista bíblico, el amor es un principio. Es una decisión también. Y ese principio nos confronta con una decisión. Entonces el Señor dice, ámame. Pero recordemos nosotros que Él nos amó primero. La decisión la tomó Él primero, de amarnos a nosotros. Entonces Él nos invita, entremos en una relación de pacto. Te doy este mandamiento, ámame, porque es una decisión. Pero el segundo elemento es el que ustedes destacaron. Además de ser una decisión esto de amar, es que el fundamento de la relación con Dios, el fundamento del gobierno universal está en el amor. No puede ser obligado, es una invitación de parte de Dios. Ahora, si nosotros amamos y confiamos en Dios, seguramente vamos a estar dispuestos a obedecer esto porque es para nuestro propio bien, porque entramos en una relación que nos edifica y nos conecta con Dios, ¿no? Ahora, interesante conectar esto que se acaba de mencionar con lo que decía nuestra hermana Mitzi en relación directa con que es un mandamiento. O sea,
no es que aquí vamos a entrar en una relación pactual de acuerdo a mis criterios, a mi manera a veces liviana de ver las cosas. El Señor nos está invitando a que tomemos una relación de pacto seria con Él, pero finalmente tenemos la decisión que tomar por parte nuestra, pero si la tomamos, Él nos invita para que esto sea dentro del marco de lo que Él ha establecido para nuestro propio bien, así lo estoy entendiendo. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de desprejuiciarnos un poquito respecto a nuestra cultura y a nuestra experiencia de vida. Nosotros estamos siempre enfrentando leyes, ¿no? Leyes que nos obligan a cumplir ciertas normativas, y si las violamos o no las cumplimos, viene una consecuencia inmediata, que es una multa, un parte y en los casos más graves hasta la privación de libertad. Bueno, Dios no trabaja con el mismo código. Dios no tiene ese mismo código. Tenemos que tratar de salir un poquito de lo que, de lo que es nuestra cultura, nuestra experiencia. Entonces, tendemos a imaginar de que porque es ley, es algo que nos atrapa, que nos obliga, que nos hace sentir limitados y que si fallo me va a venir la multa, el castigo y la cárcel. Entonces, cuando se habla de un mandamiento, es probable que lo miremos desde una perspectiva un poquito negativa y hay que intentar desprejuiciarse de eso. Cuando hablamos de mandamientos, hablamos de respuestas de amor, de compromisos. Y yo creo que cuando nosotros tomamos ese nuevo enfoque de lo que significa obedecer un mandamiento, sin los prejuicios de nuestra cultura, podemos entender un poco más que no son cargas, son bendiciones, son oportunidades. Este mandamiento nos conecta con Dios. Él nos amó, Él nos pide que lo amemos. Entonces, conectados con Dios en amor, vamos a estar mucho mejor porque somos sus hijos, somos su creación. En el ministerio de Jesús, generalmente había muchas personas a su alrededor con trampas, con preguntas, encontrando la forma en que poder tal vez demostrar que era un falso Mesías, un falso maestro. Habían personas que le hacía mucho ruido lo que Jesús hacía, porque vino a romper un montón de paradigmas y de costumbres que tenía el pueblo judío en esa época. Sin embargo, Él con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con el amor, ¿no es cierto?, que Él manifiesta a cada una de las personas, inclusive respetando esa decisión, su libre albedrío de aceptar o rechazar sus enseñanzas, Él siempre estuvo dispuesto a enseñar con paciencia, con amor, a mostrar, ¿no es cierto?, cuál era la base o cuál era la raíz, ¿no es cierto?, de su ministerio, que era alcanzar al pecador y traerle la salvación. Esa era su misión. Esa era su misión. Bueno, vamos a ir a una breve pausa dentro del marco de nuestro programa, pero vamos a dejar el alcance en este instante de que vamos a hablar acerca de pasos espirituales fundamentales que la palabra de Dios nos presenta y que nosotros queremos compartir con ustedes para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la más importante? ¿Cómo puedo enfrentar aquella situación donde me he equivocado, tomé una decisión que no debería haber tomado? ¿Cómo me ayuda el Señor para enfrentar una situación de esa naturaleza? Bueno, de todo eso y demás estaremos hablando junto a ustedes en el siguiente bloque. Ahora les invitamos para que vayamos a esta pausa y ya regresamos. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa. Continuamos con lecciones de la Biblia. Por supuesto, nuestro libro de texto tiene que ser siempre lo que tenemos acá en nuestras manos, lo que probablemente también usted tenga ahí en el lugar donde se encuentra, porque todo lo que vamos viendo y analizando está sobre la base de los principios tan extraordinarios que encontramos en este libro sagrado y que hasta el día de hoy son una pauta totalmente necesaria si queremos tomar adecuadas decisiones, que es lo que hemos estado analizando en este programa. Bueno, retomemos el tema porque hablamos de las distintas decisiones que podemos tomar en la vida. Vamos a hablar un poquito de las amistades, vamos a hablar un poquito de la decisión de el cónyuge con quien vamos a vivir o a proyectar nuestra vida. También el tema de qué carrera, como mencionábamos al comienzo. A veces los jóvenes no saben exactamente qué carrera se va a tomar y no piden orientación
o solicitan orientación en fuentes a veces equivocadas. ¿Cómo enfrentamos esto? Partamos, en primer lugar, ¿cuál es la decisión más importante de la vida desde la perspectiva cristiana para que podamos ahí jerarquizar, si lo podemos decir de esta manera, o orientarnos en relación a todas las demás decisiones que vamos tomando en las distintas etapas de nuestra existencia? Creo que la decisión más importante, primeramente, es el hecho de responder al llamado que Jesús te hace, Amén. a su plan de salvación, al deseo de tener una relación íntima contigo, viva, personal. A partir de esa relación, tú asumes, ¿no es cierto?, un estilo, una manera de enfrentar la vida, por la cual las decisiones que vendrán después serán de acuerdo a los designios y a la voluntad de Dios, de aquellos principios que están ya en tu corazón porque conoces a quién dirige tu vida. O sea, en este caso, alterar los factores o el orden de los factores sí altera el producto. Porque bueno. si no buscamos al Señor en primer lugar, como es el consejo bíblico, más buscar primeramente al Señor, tu Dios, ¿cierto? En primer lugar, los resultados no van a ser los mismos. Exacto. Pastor, ¿por qué justamente es necesario que, por ejemplo, al enfrentar la decisión de tener amigos, cómo el hecho de tener una visión clara, como lo manifiesta Mitzi, nos permite ahora también ser orientados en esta dirección? Bueno, nosotros nos conectamos con otras vidas a través de la amistad. Y hay varios consejos en la Biblia respecto a ser precavidos con quién nos conectamos, siendo amigos, ¿no? A veces podemos tener amigos que nos pueden apartar de Dios. Y podemos también elegir buenos amigos que nos ayuden a acercarnos a Dios. Y aunque tenemos una individualidad, los seres humanos nos necesitamos mutuamente. Por tanto, la elección de nuestros amigos sí puede influir significativamente en nuestra experiencia de vida y aún nuestra salvación. O sea, no es para nada una decisión menor. No es algo Todo lo menor. contrario. Tenemos que elegir a nuestros amigos en base a principios también. No significa que no haya otros elementos como que me agrade, que seamos amigos porque finalmente nos unió un espacio de trabajo, de estudio. Eso facilita una relación. Pero finalmente nuestros amigos van a tener una influencia sobre mí. Vamos a compartir la vida. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Y los valores que tenemos seguramente se van a potenciar. Los buenos o los malos también. Por eso, por ejemplo, hay un principio allí en Proverbios que dice que, es una pregunta, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que allí se nos habla de la importancia de elegir los buenos amigos. Y creo que esto es una tarea que como padres debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a elegir Exactamente. a sus amistades. Porque en esa época de convivencia, en el colegio, en la enseñanza media, es donde ellos empiezan a tirar, ¿no es cierto?, las primeras bases, los fundamentos, sus primeras experiencias estableciendo relaciones con los demás. Es muy importante que nosotros como papás podamos dirigir a nuestros hijos en esta toma de decisiones. Qué importante ese concepto, porque finalmente enfrentar el desafío del relacionamiento social, si para un adulto muchas veces se hace complejo, cuanto más para un niño, ¿no? Y ahí hay un deber importante que los padres tenemos en relación a preparar, ¿cierto?, adecuadamente a nuestros hijos para que vayan tomando las decisiones correctas, puedan ver un poquito más allá de lo que habitualmente vemos delante de nuestros ojos y dejarse orientar por el Señor. Hay un principio acá en Proverbios, me gustaría leerlo, dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y si a esto le sumamos lo que dice el 18:24, agrega, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, aquí hay una responsabilidad, veo yo, de que no es tan así. Yo como que voy teniendo amigos que van apareciendo. Si lo dejo simplemente, entre comillas, al azar, me parece que no voy a tener los mejores resultados, ¿no? Bueno, una cosa es ser amistoso y tener un buen relacionamiento general con todos. Y otra cosa es tener amigos. Los amigos pasan a ser del círculo íntimo de las personas. ¿Son nuestro sustento o son nuestra desgracia? Claro. Y estamos hablando en este momento de ese círculo íntimo. Jesús eligió inclusive a sus amigos. Eligió a 12. Y de entre esos 12 tenía a 3 que eran más cercanos. Había una diferenciación.
Yo me imagino que alguna de las envidias que se levantaron entre el grupo de los 12 pasaba por esa situación, de que Jesús tenía a 3 que eran mucho más cercanos, ¿ya? Y en la humanidad de los discípulos, entonces se generó un poco de envidia en algunos. Jesús necesitaba a esos amigos, tanto que cuando Él fue al Getsemaní, en los últimos momentos de su vida, antes de ser aprendido y crucificado, Él le pidió a esos 3 amigos: velen conmigo. O sea, eso reveló fehacientemente, su faceta humana. Y Él la necesitaba necesidad de amistad. tremendamente de ellos, realmente necesitaba de ellos. Finalmente, los amigos le fallaron en cierto sentido, en su Quedó humanidad, en su debilidad. Estos 3 fallaron. Pero si Jesús necesitó amigos íntimos, cuanto más nosotros necesitamos amigos, pero hay que saber elegirlos. Ahora, qué importante es esto último también, saber elegir, porque el Señor nos permite a nosotros, nos da la libertad, mirándolo a la perspectiva cristiana, por supuesto, de que nosotros escojamos a nuestros amigos. Alguien podría decir, pero esto no será discriminar, no será, ¿cierto?, categorizar, decir, no, esta persona me conviene, esta no. ¿Hasta qué punto podemos conjugar estos conceptos y saber que estamos llamados, como lo hizo Jesús, a escoger con quienes nos relacionamos, Mitzi? Esta decisión tiene consecuencias, ya sea para bien o para mal. Aquí yo estoy recordando Proverbios 22-24, dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. O sea, Qué tremenda advertencia, ¿eh? Hay consecuencias. Nosotros nos vamos a parecer o vamos a poder tener la capacidad de cambiar de acuerdo a los amigos o a lo que nos rodeamos. Podemos perder mucho si nosotros tenemos malas decisiones y empezamos a relacionarnos con gente que su destino, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, es malo. Claro. Traición es una verdadera trampa. Ahora, dentro de este concepto también hay que entender que la amistad no significa necesariamente que, como dicen algunos por ahí, somos almas gemelas y no hay ninguna dificultad, está todo marchando bien. Hay diferencias también entre los buenos amigos. Creo que eso revela el grado de calidad de esa relación. Pero ¿a qué estamos llamados? Porque de repente nos vamos a sorprender y ese amigo o amiga hizo algo o dijo algo que me descolocó. Yo no pensé que él o ella iba a hacer esto. ¿Cómo el Espíritu de Cristo es importante dentro del marco de una relación de amistad saludable? Bueno, no debemos caer en ciertos extremos. En una relación de amistad no podemos llegar a caer en la dependencia emocional, por ejemplo. Claro, peligroso. O en la pérdida de nuestra identidad personal. O que otro amigo decida por ti. Los amigos deben ayudarse. Alguien lo planteó así alguna vez. El amigo es el que te dice las verdades incómodas que otro no te diría. A veces algunos piensan que amigo es el que te trata muy bien, te hace sentir muy cómodo y listo. Eso es ser amigo. Pero a veces ese no es el amigo. El amigo también es el que te dice: estás mal, te equivocaste. ¿Te puedo ayudar en algo? Creo que estás errado. Y a lo mejor eso puede ser incómodo escucharlo. No nos gusta mucho. Pero en esas palabras y en esa preocupación vemos realmente su cariño, su aprecio, su amor, porque quiere que estemos bien. Entonces, por eso es que necesitamos elegir bien nuestros amigos, con valores afines. Si yo tengo ciertos valores o principios que creo que son eternos, que son de Dios, y luego uno mi vida a un amigo o a algunos amigos que no tienen los mismos valores y principios, vamos a estar siempre en pugna. Ahora, eso no quiere decir, como bien dijiste tú, que si tenemos aún los mismos valores y principios, no vamos a tener diferencia. Claro, porque somos distintos. Tenemos los mismos principios. Entonces, la relación matrimonial es mucho más profunda todavía que las relaciones de amistad. Porque un matrimonio, especialmente un matrimonio cristiano, que se proyecta, es una unión para esta vida y para la venidera. Por tanto, nuestra elección tiene que ser hecha muy a conciencia y muy dirigida por el Espíritu de Dios. Porque luego, normalmente una pareja que se une en matrimonio forma un hogar. Y hablamos un poco acerca de la familia y de la influencia poderosa que la familia ejerce sobre sus miembros y sobre toda la sociedad. Entonces, la familia no solo es la base de la sociedad,
es la base de la iglesia y es la base de la felicidad humana. Por tanto, esas elecciones son muy, muy importantes. Ahora, dentro de los principios, bueno, lo mencionamos la semana pasada, ustedes ya llevan 17 años de 17 matrimonio. felices años. Amén. Indudablemente que si hay algo que impacta al mundo en general, al medio en el cual estamos o nos desarrollamos, es justamente una familia que tenga principios, que tenga, ¿cierto?, un norte claro, que sepa exactamente hacia dónde va. Cuán importante, por lo tanto, Mitzi, es a la hora de escoger la persona que nos acompañará por el resto de nuestra existencia, poder colocar a Dios en primer lugar. Pero ¿qué significa esto de colocar a Dios en primer lugar? Solamente es decir, yo coloco a Dios en primer lugar. Hay hechos concretos que me ayudan a mí para que efectivamente ese acto se transforme también en una orientación apropiada para escoger a la persona apropiada. Creo que poner primero a Dios en este momento de elegir a quién va a ser mi compañero de vida es fundamental y para poder entender qué es lo que Dios me está diciendo, Dios me está guiando, creo que es fundamental la oración. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos invitan a orar sin cesar. ¿Cuánto más necesitamos de la oración cuando tenemos que tomar esta decisión de buscar, de decidir por mi compañero de vida? O sea, a través de la oración yo puedo escuchar la voz del Señor, puedo abrir mi corazón como un amigo y esperar la respuesta del Señor. Tener la seguridad de que Él está conduciendo mi vida. Amén. Luego de que Jesús enseñó en parábolas, que era un recurso literario que él usaba mucho, dice las siguientes palabras, que están en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y allí viene el relato de los dos cimientos, ¿no? Aquel hombre prudente que construyó sobre la roca y el hombre insensato o necio que construyó sobre la arena. Jesús nos llama y nos persuade a que nuestras decisiones las tomemos con un sustento en la palabra de Dios. Él dice, el que oye mis palabras y las hace, bueno, es un hombre sabio, construye sobre la roca. El que oye mis palabras, aunque las oiga, pero no las practica, es como el necio. Aquí estamos hablando de un contexto de creyentes. Seguramente muchos de nuestros televidentes son creyentes. Pero como tú bien dijiste, no se trata solo de decir, yo pongo a Dios en primer lugar o tengo mucha fe. No, se trata de algo bien concreto. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que haces? ¿Estás tomando decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios? Porque Cristo es claro. Si escuchas y practicas, eres sabio. Si escuchas pero no practicas, eres necio. O sea, no hay un terreno ambiguo. No. No hay posibilidad. Y no basta con escuchar. Exactamente. A veces la persona que menos imaginamos y que está siendo dirigida por el Señor nos va a dar un consejo oportuno. Un niño nos puede dar un consejo en un momento determinado que el Señor lo estaba utilizando. Pero si hay una revelación realmente especial, directa, es la palabra. Así es. Y en este sentido, el texto de Salmos 119, 105 que conocemos todos, ¿cierto? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí pasa lo mismo, Mitzi, tú mencionaste la oración. Pero es casi imposible considerar la oración sin esta conexión directa con, yo diría imposible en realidad, con la palabra de Dios para que realmente el consejo sea oportuno y lo podamos acatar, como dice el pastor. Son los dos recursos que tenemos para escuchar la voz de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que no debo unirme a un incrédulo o a una persona iracunda, está aquí, lo está diciendo. Tengo que tener la capacidad de someterme a la voluntad, a los principios que el Señor me está mostrando. Y entonces el Señor dice, los resultados van a ser míos. Y esos resultados indudablemente siempre van a ser para bien. Hoy en día hay muchas personas que después de un tiempo de casados están arrepentidos. Y normalmente eso se produce, aunque hay muchas razones, muchas causas, es porque no conoces a la persona realmente que elegiste. No sabes quién era realmente. Fue muy apresurado, fue muy superficial, no te preocupaste de ciertos principios orientadores necesarios para tomar la decisión de unirte a alguien para toda la vida. Y luego de algunos años entonces vienen las decepciones rápido y vienen las separaciones y vienen los divorcios.
y a veces arrastran esos divorcios consigo a hijos y les generan problemas para el resto de la vida. Y lo más probable es que esos hijos, como vieron ese modelo de familia, queden marcados, y cuando ellos tengan su propia relación y su propio hogar, el divorcio siempre sea una posibilidad más plausible. Hay ¿no? una tendencia que se puede dar. Exactamente, que se repitan las conductas, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ha llegado el momento para que hagamos una nueva pausa. Quedan algunos aspectos muy importantes que queremos considerar, todo basado naturalmente en las experiencias de personajes que encontramos en la palabra de Dios, de ciclos, etapas importantes que vamos viviendo en nuestra vida como cristianos, y de eso y mucho más también queremos compartir en el último bloque junto a ustedes, así que vamos y ya volvemos. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, gracias por permanecer en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Hay muchos amigos que están siguiendo nuestra programación también a través de nuestras plataformas digitales. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Bueno, y como han visto recién en esta pausa, tenemos todos la posibilidad de seguir creciendo a través del conocimiento que Dios nos da en su palabra, mediante los estudios o cursos, materiales que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado con mucho cariño, con mucha dedicación y también, por qué no decirlo, con mucha oración, para que esto impacte favorablemente en nuestras vidas. Es así que cualquiera de los materiales que han sido presentados están a disposición, queridos amigos, de cada uno de ustedes. Basta con que usted se contacte con nosotros y tendremos el agrado y el placer de hacerle llegar algo que tenemos la certeza va a ser una bendición para su vida. Así que no lo olvide. Bueno, hemos hablado de la importancia de tomar buenas decisiones, pero muchas veces estas decisiones no son las mejores y pueden traer consecuencias que pueden arrastrarnos durante toda la vida. Y algo que le sucedió a un personaje bíblico que me gustaría destacar, y tal vez volviendo un poquito atrás, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en este instante, es el caso de Saúl y de su hijo Jonatán. Como si él hubiese sido fiel a Dios, obediente a la voluntad del Señor, lo más probable es que su hijo Jonatán hubiese tomado el trono. Pero, lamentablemente, por su infidelidad al Señor, Dios escoge, en este caso, lamentable para él, escoge a David, y allí podría haberse, ¿cierto?, dado una suerte de celos, de contienda entre Jonatán y David. Pero ¿qué es lo que sucede y cómo podemos también sacar un principio importante en torno al concepto de una amistad sincera que va más allá simplemente de las conveniencias personales? Bueno, yo creo que es manifiesto que la amistad de Jonatán y David fue sincera porque Jonatán reconoció en David la elección divina. Él podría haberse aferrado a la heredad. A él le correspondía naturalmente ser el rey de Israel como hijo del rey. Por derecho propio. Por derecho propio, vitalicio. Pero él no fue inconsciente de que Dios había intervenido y que Dios había elegido a David. Y entonces, dejando de lado esos prejuicios y sus intereses personales, Jonatán decidió ser amigo de David de manera sincera, en base a principios duraderos, y es por eso que hasta el día de hoy nos llega su ejemplo como un ejemplo de amistad verdadera. Ok, y también hay otro ejemplo que sacamos de lo mismo, Mitzi, porque David
obviamente, Saúl, quiero decir, tomó decisiones equivocadas y le trajeron consecuencias muy graves, porque en este caso no solamente lo afectó a él, sino que le afectó directamente la descendencia real, porque tal como el pastor lo mencionaba, por derecho propio, Jonatán debería haber sido el que iba a dirigir a Israel. ¿Cuán importante es tomar conciencia a la hora de tomar una decisión de que esto no solamente tiene un efecto directo en nuestra vida, sino que en personas insospechadas a veces, incluyendo principalmente nuestra familia? Así es, somos seres relacionales y toda decisión que tomamos no solamente nos afectará a nosotros, sino a aquellos que están cercanos a nosotros. Y en el caso de Saúl sucedió así. El desacuerdo, el desapego, su relación quebrantada con el Señor trajo la ruina espiritual a su familia. Y esa ruina yo creo que Dios proveyó de que en realidad su familia no iba a tener un liderazgo espiritual en el pueblo de Dios, en el pueblo escogido que Él estaba formando, por lo cual fue traspasado a esta otra familia, la familia de David. Y a pesar de que Jonatán acató esta voluntad del Señor, el resto de su familia, el hijo que sucedió por poco tiempo, también siguió los mismos pasos, es decir, se tiende a repetir. Tiende a repetirse la actitud o la tendencia, la forma en que los padres desarrollan sus problemas, desenvuelven sus problemas, sus hijos tienden finalmente a imitarlos. Es como una ley de vida, ¿no? Exacto. Ahora yo quiero destacar un elemento más que quizás no está tan directamente relacionado con lo que estamos diciendo, pero es válido mencionarlo. En el caso de Saúl, bueno, algunos dicen que los pueblos se merecen a los líderes que eligen. Y el pueblo, cuando pidió un rey, tenía en su mente un perfil como el de Saúl. Claro. O tal la cabeza, tal el pueblo también. El punto es que Dios no les negó esa posibilidad. Él mismo, claro, le dijo a Samuel: me han rechazado a mí, pero les voy a conceder el rey que ellos quieren. Pero ese rey finalmente no era el líder espiritual que el pueblo necesitaba, pero era lo que el pueblo quería. Sin embargo, Saúl tuvo la oportunidad de cambiar la historia, porque el Señor le dio la oportunidad de cambiar, de ser distinto. Más, como recién se mencionaba, siguió los patrones de conducta que él había heredado y los que él mismo había construido, y entonces Dios le mostró al pueblo de que no es el tipo de liderazgo que él quería para su pueblo, y levantó a otros, ¿no? Y también algo digno de destacar es el hecho de que alguien podría pensar, bueno, se equivocó Saúl y ahí ya no hay más vuelta que darle, como decimos habitualmente, las consecuencias quedan. ¿Qué culpa tuvo Jonatán o los que seguían posteriormente? Pero desde el punto de vista personal, nadie está condenado, como hablábamos al comienzo, a una predestinación para bien o para mal, independientemente que ya sea el progenitor haya tomado una mala decisión, el hijo puede tomar una decisión que sea correcta. Dios nos trajo al mundo con un propósito, para salvarnos y para salvar a otros. Cuando nosotros tomamos la decisión de qué vamos a hacer, en qué nos vamos a ocupar, de acuerdo a los dones o talentos que Dios nos ha dado, tenemos que tener ese foco. Me trajo Dios al mundo para ser salvo y para ser un instrumento de salvación para otros. A partir de eso, voy a elegir mi carrera. Esta carrera que voy a elegir, ¿por qué motivo la voy a elegir? ¿Va a ser para ganar dinero? ¿Va a ser para hacerme famoso? ¿Qué? No. ¿Cuál es el propósito por el cual me trajo al mundo el Señor? Entonces, la carrera que yo voy a elegir debe estar enmarcada dentro de este principio. ¿Cómo me va a ayudar a mí a vivir la salvación? ¿Me va a quitar el tiempo, la salud? ¿Mi familia se va a destruir porque no voy a estar nunca con ellos? Pregunta número 1. Segunda pregunta, a través de la carrera que yo elijo, ¿cómo voy a ser instrumento de salvación para otros? Eso es lo primero. Todo lo demás viene después. Si tiene mercado laboral, todo eso habrá que pensarlo, obviamente, pero viene después. Es triste hay un fundamento claro que no tenemos que olvidar. Es triste cuando hay cristianos que eligen la carrera por los motivos más superfluos que hay. Y entonces luego no encuentran espacio para vivir la salvación, ni espacio para ser instrumentos de salvación. O sea, en este caso la carrera puede ser una verdadera trampa. Así es. Si no está tomado de la perspectiva correcta. Es que hemos visto muchos jóvenes que en el momento que deciden su carrera se desconectan realmente de aquellas enseñanzas que de repente recibieron en la iglesia, en su misma familia, pero solamente persiguiendo un sueño que era egoísta.
y que no era de traer bendición, felicidad al pueblo de Dios, a su iglesia o a su misma familia. Entonces Se perdió el norte. se perdió la dirección. Claro, hay una escritora cristiana que la mencionamos muchas veces en el transcurso de nuestros programas, Elena de White. Ella dice que la educación, ¿cierto?, es más que seguir un curso de estudios dentro del contexto, estoy parafraseando, dentro del contexto terrenal, sino que es preparar para el cielo. Me hace mucho sentido esto en relación a lo que usted, pastor, está mencionando, porque finalmente escoger una carrera no es simplemente pensar en lo que yo voy a hacer en esta vida dentro del contexto terrenal, sino cómo me proyecto hacia la herencia celestial y cómo en este proceso también voy a ayudar a otros a través de la misma carrera. Hay un concepto muy popular que dice, todos los trabajos son dignos, ¿cierto? Hay dignidad en todos los trabajos. Eso no es tan cierto. Hay ciertos trabajos que probablemente no son tan dignos. Hay personas que trabajan en cosas que están reñidas contra los mandamientos de Dios, que son de alguna manera motivados por codicia, hay maldad, etcétera, etcétera. A veces se comercializan cosas que son ilegales, que dañan a la gente, que quitan la vida a las personas por el consumo de estas cosas. Entonces, no todos los trabajos son dignos, cuidado. No todas las carreras son las mejores tampoco. Si he de servir a Dios, yo tengo que elegir la mejor carrera que me permita a mí vivir para Dios y servir a Dios para salvar a otros. Y eso requiere entonces consejo, oración, consulta a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, es una decisión muy bien pensada que hay que tomar. Dentro de este ámbito de la carrera, pero llevándolo al plano de todo lo que ya hemos visto, cuán importante también, aparte de la palabra como fundamento estructural de nuestra fe, es que nosotros acudamos a personas a quienes respetamos, que pueden ser una orientación muy importante. Hay un consejo, un proverbio, ¿cierto?, que en la multitud de consejeros hay seguridad o hay sabiduría. ¿Cómo comentamos esto con nuestros queridos amigos? Yo creo que los primeros consejeros que están a nuestro lado, especialmente si somos parte de una familia cristiana, son nuestros padres. Son el papá, la mamá, son los familiares que nos aman y que además tienen nuestros principios. Luego están esos amigos bien elegidos que están conmigo, que me entienden, que tienen mis principios. Está también la iglesia, que me ayuda a tomar un rumbo correcto bajo la causa de Dios. Creo que si nosotros decidimos colocar primero a Dios, el Señor va a estar dispuesto a guiarnos para tomar estas decisiones, porque Él quiere vernos felices, quiere que usemos nuestro libre albedrío, pero para nuestra prosperidad. Él no va a dejarnos solos en esta búsqueda, en esta toma de decisiones, para encontrar la felicidad en esta tierra y posteriormente en el cielo. No debemos olvidar que nosotros somos colaboradores con Dios. Estamos aquí para cumplir un propósito divino. Y cuando elegimos, debemos elegir teniendo en consideración cómo puedo yo cumplir el propósito divino a través de la elección de mis amigos, de mi carrera, de mi cónyuge, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ir al resumen y para eso vamos a quedar con Juvenal. Muy bien, hemos llegado al momento donde destacamos aspectos fundamentales de lo que ya hemos dicho, queridos amigos, junto a ustedes, basándonos en la palabra de Dios. Tal como el pastor Josué lo acaba de mencionar, no debemos perder el norte. Debemos tener claro para qué propósito Dios nos trajo a este mundo y cómo la toma de decisiones pasa a ser extremadamente fundamental a la hora de ir avanzando en las distintas etapas de la vida, especialmente dentro del contexto familiar. Por eso que queremos destacar que las decisiones se van realizando todos los días. Y en la medida que pedimos la orientación divina, no cabe ninguna duda que estas decisiones van a ser ladrillos que vamos a ir colocando en un edificio que con toda certeza se va a mantener firme, especialmente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Dios nos ha dado un don sagrado, y ese don sagrado es el libre albedrío. Es la libertad de elección para que podamos tomar buenas decisiones, especialmente a la hora de escoger nuestras amistades. ¿Quiénes van a ser nuestros amigos? ¿Concuerdan los ideales de ellos con los míos?
¿Estamos realmente siendo guiados en una adecuada orientación para que estas amistades, tanto la influencia para ellos como la de ellos para nosotros, sea la mejor y la más positiva? También se nos invita para que tomemos adecuadas decisiones basadas en las orientaciones que encontramos en la palabra de Dios, en algo tan fundamental e importante como es escoger el compañero o compañera de la vida. Así que es muy importante, amigos, que también en este aspecto fundamental no nos equivoquemos. Y por supuesto, un aspecto que también vimos al final es escoger a qué me voy a dedicar, qué carrera voy a seguir, qué oficio voy a tener, con qué me voy a ganar la vida. Pero no olvidar que si tenemos claro el propósito de que hemos sido llamados a poder ser salvos de acuerdo al plan de salvación que Dios ha establecido, cada una de estas decisiones es fundamental para que contribuya al noble y santo propósito que Dios tiene para nuestra existencia. Y todo eso está sobre la base y el fundamento que nadie puede negar, que es lo más importante, es precisamente entregar nuestra vida a Dios de manera constante, cotidiana y permanente. Querido amigo, amiga que estás en este momento participando de nuestro programa, queremos agradecer el hecho de que puedas haber estado con nosotros, pero también queremos orar por ti. Si estás justamente en una etapa clave de tu vida, una situación muy compleja, ¿qué camino voy a seguir? Este me parece correcto, pero este otro también veo posibilidades. No sé realmente cuál es el camino más adecuado. Es el momento para orar, para pedir la dirección divina. Te invito para que juntos podamos pedir esa ayuda que solamente el cielo nos puede proporcionar. Oremos. Amante Padre, te damos las muchas gracias por esta linda oportunidad que nos has concedido de compartir con nuestros queridos amigos televidentes estos principios maravillosos que encontramos en tu palabra, con el único propósito que tomemos decisiones que sean correctas, no solamente para este mundo, sino también proyectándonos hacia la eternidad. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda abundantemente hacia las vidas de cada uno de nuestros amigos televidentes, hacia sus familias. Y si están en momentos claves, tal vez preparándose para el matrimonio o tomando una decisión en relación con las amistades, la carrera o alguna otra decisión fundamental, tú puedas estar allí para orientarles, ayudarlos y fortalecerlos. Amado Padre, quédate con nosotros, guíanos cada día y gracias por tu palabra una vez más. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queremos invitar a nuestros queridos amigos que estén deseosos de seguir estudiando más acerca de estas grandes verdades para que se puedan acercar a alguna de las iglesias adventistas distribuidas en cualquier parte del mundo. Hay un sitio muy importante, se llama encuentreunaiglesia.org, para que usted pueda llegar a una iglesia adventista más cercana y allí pueda seguir estudiando estas temáticas que en todo el mundo, Pastor Mitzi, estaremos estudiando durante toda esta temporada. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Dios les bendiga en su tan importante responsabilidad. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, así nos estamos despidiendo entonces en nuestro programa Lecciones de la Biblia, no antes sin invitarles para que permanezcan en la sintonía de nuestro canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y por supuesto les esperamos para la próxima vez cuando estemos nuevamente junto a ustedes